¿Qué tal amigos de Conócete a ti mismo? Bienvenidos a este espacio cultural, este espacio de diálogo, de conversación y discusión también para aportar una mirada desde la perspectiva histórica a la realidad, al contexto actual. Y hoy corresponde precisamente abordar esta sección de Historia Magistra Vitae, Historia Maestra de la Vida. Para ello me encuentro aquí acompañado de una maestra, precisamente es la maestra Alba Ojeda. Maestra, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder estar aquí en este muy bonito programa. Gracias por el halago, maestra. Y bien, hoy corresponde tratar un tema precisamente que se refiere a la efeméride y es el aniversario número 48 de la llegada del hombre a la luna. Esa primera y única vez en la que un ser humano ha pisado el terreno, si se puede decir terreno porque es una palabra que se refiere a la Tierra, digamos la superficie lunar para ser un poquito más propios en el lenguaje. Y bien, hablar un poquito en primer lugar de lo que es el suceso. Aquí voy a leer un texto muy breve que va a referirnos ese momento, el momento histórico. El día 20 de julio de 1969, el Apolo 11 llevó a la Luna a 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Los dos primeros alcanzaron la Luna en un módulo lunar, mientras Collins les esperaba en el módulo de mando. Orbitando la Luna, Armstrong y Aldrin pusieron pie en la Luna y plantaron una bandera norteamericana. Para todos pues, es conocida esta imagen, una de las más representativas de este momento, cuando colocan esa bandera de las barras y las estrellas. Después de haber mantenido una corta conversación a través del espacio con el presidente Nixon, Richard Nixon, presidente en turno, recogieron muestras de piedras de la Luna y reemprendieron el viaje de regreso para acoplarse al módulo que pilotaba Collins. Realizada la operación, regresaron a la Tierra y amararon en el Océano Pacífico, a algunos kilómetros del portaaviones Hornet, en el que les esperaba ya el presidente Nixon. Con esto quedó demostrada la superioridad de los Estados Unidos en materia espacial y quedaba espectacularmente probada. Bueno, hasta aquí el hecho en sí. Puede parecer muy sencillo, pero como rezaba aquel dicho, aquel adagio que se hizo popular, que creo que provenía de un escritor, precisamente que presagiaba la llegada de ese momento en que el hombre pisaría la luna, y era un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Creo que también pues, de eso se hicieron portavoces los mismos astronautas. Uno de ellos fue quien pronunció esta frase. Y bien, pues se trata de eso, un pequeño paso para el hombre, que pues se trataba de salir de la nave espacial en la que estaban siendo transportados y simplemente pisar aquella superficie lunar. Pero un gran paso para la humanidad. Por primera vez el hombre llegaba a la Luna. Y es interesante, maestra, considerar, ya lo hablaremos un poquito más adelante, lo que fue esta expectativa, todo lo que generó este acontecimiento, ya los meses previos en que se anunció esta, pues, la misión como tal, y cómo se vivió entre la gente de aquella época. Hablamos de 1969, 48 años, se dice fácil, pero ya hace algunos ayeres. Y bien, hablar un poquito aquí, previamente a que usted, maestra Alba, nos comparta su experiencia que vivió desde niña. Muy pequeña estaba usted, pero pues, recuerdo tendrá de este momento. Hablar un poquito del contexto. Ya hemos enunciado lo que es el suceso en sí, y habría que destacar un poquito qué se vivía en aquel momento. La década de los 60 estuvo marcada por no solo una relación beligerante que había entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, Rusia en la actualidad, y esta competencia, bueno, esta beligerancia, esta relación
conflictiva que existía entre los famosos dos bloques económicos, el modelo capitalista y el comunista. También había una intensa competitividad en lo que se refería a la carrera espacial, ese afán del hombre por llegar al espacio, por incluso conquistar, podríamos decir, terreno, hablando de forma analógica, en lo que era el espacio. Y aquí hablar de que los rusos tienen ese privilegio de ser los primeros en llegar al espacio, o en mandar al primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, o Gagarin, como lo quieran ustedes pronunciar. Sucesivamente llega también una mujer, una astronauta rusa. En fin, los rusos empezaron a aventajar camino en esta carrera, ser los primeros, desde aquella famosa nave como espía que era el Sputnik, a fines de los 50, que tanta conmoción causó. Y bien, hablamos de esta carrera entre ambas potencias, que finalmente Estados Unidos pues consigue aventajar de modo formidable con este envío de los astronautas a la Luna. Y bien, maestra, aquí pues ahora sí que usted nos pueda compartir cuál fue su experiencia, insisto, de pequeña. ¿Qué vivió usted? ¿Cómo se vivía este momento? A lo mejor usted estaba en la escuela y entre sus compañeros pues había cierta inquietud, cierta, pues sí, no sé, admiración ante el suceso. ¿Cómo se vivió? Hablando aquí en concreto de México, en la ciudad de Durango, ¿cómo se vivió este momento, este espectáculo? Bueno, pues sí, para mí es muy memorable hablar de un acontecimiento tan grande, porque yo estaba chica en aquella época, tenía 9 años de edad, estaba en cuarto de primaria, y ciertamente que este acontecimiento, esta noticia tan grandiosa, se dio a conocer pues en los periódicos, en la radio, sobre todo, y en la televisión pues un poquito menos, porque la televisión aquí en Durango no tenía, o sea, no había muchas familias que tuvieran televisión. De hecho, yo pertenezco a una familia, vengo de un extracto humilde, y realmente nosotros no teníamos televisión antes de que se llegara este acontecimiento. Al enterarnos de que iba el hombre a pisar la luna, pues mis papás hicieron el gran sacrificio de comprar un televisor, porque las familias adineradas eran las que tenían el privilegio de contar con una televisión, que en aquel entonces pues blanco y negro, ¿verdad? Era lo más común. Entonces pues sí, adquirimos una televisión, y estábamos muy emocionados. En realidad yo recuerdo que en la escuela nos empezaron unos meses previos a este acontecimiento, nos empezaron a dar a conocer bastante sobre el sistema solar, o sea, que viéramos así como en maquetas los planetas, todo así, el sistema solar en general, y para que nos pusiéramos en el contexto de dónde se encontraba la luna, ¿verdad? Y pudiéramos pues hacernos una idea de cómo iba a ser ese acontecimiento, cómo era algo tan maravilloso que tal vez no todos, pero la gran mayoría podríamos presenciar. Tanto fue así el alboroto, la gran expectación, que nos dieron una semana, toda la semana en que se iban de vacaciones, porque se iba a proyectar pues desde el espacio las imágenes, ¿no?, de cuando el hombre iba a pisar la luna. Y estábamos emocionadísimos todos, muy, muy emocionados. Era algo pues fuera de cómo diría yo, como inimaginable que el hombre pudiera salir de la atmósfera terrestre e ir a un lugar tan lejano, ¿no?, como la luna.
Entonces, también, incluso tiempo después de que sucedió eso, ya cuando regresaron de esa expedición, trajeron a las escuelas muestras de rocas lunares y las pusieron aquí en el estado de Durango. Se hizo una exposición en el auditorio del pueblo, y fue así como que no cabía la gente para ir a ver estas muestras de la luna, ¿no? En realidad, pues llamaba demasiado la atención, y pues en esa época todo lo que se proyectara en televisión pues era muy llamativo, ¿no? Algo nuevo, muy llamativo. Claro. Pero sobre todo esto, híjole, pues realmente nosotros decíamos, ¿cómo es posible que yo tenga la oportunidad de ver algo tan maravilloso, ¿no? Y así se vivió, con muchas cosas bonitas. En algunos salones de clase empezaron a hacer el sistema solar con bolitas de plastilina, y y fue algo bien bonito, porque todo el mundo andaba mostrando, ¿no?, los carteles así del sistema solar, y ponían la luna en las diferentes fases, y era algo muy, muy grande, muy llamativo. Interesante, aquí si me permite un paréntesis, conocer la expectativa que este acontecimiento generó en los niños de aquel momento, en aquella época, en donde pues todavía no había celulares, no había internet, los medios de comunicación con que contamos ahora, y pues qué interesante cómo ellos se vislumbraban esta realidad, cómo se la proyectaban también. Por ello, comentar de su parte pues estas experiencias ahora sí de salón de clase, ¿verdad? Sí, así es. Se comentaba en todos los hogares que iba a suceder esto, y las amas de casa, que muchas de ellas pues no estaban acostumbradas a ver televisión ni nada, empezaban a ponerse de acuerdo para juntarse en alguna casa, y desde ahí estar listas para cuando se hicieran las transmisiones. Sí, que hasta se enchinaba la piel cuando nosotros vimos en la pantalla cómo el primer astronauta que pisó el suelo lunar da ese paso, y para nosotros era espectacular el verlos casi como que flotaban, ¿no?, en el aire. Sí. Porque pues no conocíamos mucho de la cuestión de la gravedad. Sí, claro, eran aspectos que usted lo menciona, estaba usted en cuarto de primaria, sí, los niños sí, tienen realmente una noción muy vaga de sí, así es, pero sí era para nosotros algo como así cuando te cuentan un cuento de ciencia ficción. No podíamos creer que estuviéramos viendo eso, la verdad, y fue algo maravilloso. Fue toda una semana de estar esperando las transmisiones, y pues se hablaba en todos lados de eso. Fue un acontecimiento grandísimo realmente. Aquí para nosotros, para Durango, pues había mucha alegría, y ya me imagino pues en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en todo el planeta. Qué duda cabe, maestra, que debió haber sido muy interesante, conmocionador, o conmocionante más bien. Y bueno, qué decir, aquí está la experiencia, la persona que lo vivió siendo niña, pero también pues a distancia de 48 años, pues ese recuerdo permanece vivo, permanece ahí latente, como uno de los recuerdos quizá más impactantes para usted de su niñez, me imagino. Sí, bastante, porque pues uno cuando está chico no se da mucho cuenta de la dimensión de lo que es algo de esa naturaleza, ¿no? La dimensión tan grande que esto trae consigo. Más sin embargo,
la gente hacía esa expectación tan grande porque hablaba de ello todos los días y pues no había otra noticia más importante. Era el boom en ese momento. Así es, maestra Alba. Y bueno, pues esto es en realidad todo lo que queríamos compartir con todos ustedes. Nada más destacar pues la importancia que tuvo este acontecimiento en la contemporaneidad. Como dije, 48 años que han pasado quizá muy rápido, no sé para usted, maestra, para los que vivieron aquel momento. Por supuesto que se fue rapidísimo. Y bien, decir cómo ha cambiado el mundo desde entonces, lo dijimos hace un momento, la tecnología, cómo ha avanzado. Quizá en ese momento no se imaginaban todo el progreso que esos descubrimientos, ese trabajo que se llevaba desde los claustros o desde los institutos de la ciencia, pues iba a fructificar de cara a un avance, a un progreso en la comunicación. Me llama la atención, por hacer una mención muy breve, la película Volver al Futuro, que es pues posterior a este suceso, 1985, por ahí, década de los 80, cuando ya la carrera espacial por parte de Estados Unidos de América pues estaba llegando a su apogeo, su consolidación. Rusia había dejado ya, ahora sí que había quedado en un segundo plano, ya la Unión Soviética estaba por desaparecer y Estados Unidos pues lideraba y llevaba la vanguardia en este ámbito de la carrera espacial. Y esta película, precisamente Volver al Futuro, nos plantea un panorama futurista de lo que venían siendo 30 años antes, porque en la película hacen mención, referencia al año 2015, si no me equivoco, y ahí pues plantean una realidad que quizá no hemos logrado, a la que no hemos logrado llegar, donde ahí ya no hay coches y no hay naves, ya la gente se maneja en naves, pero quizá no visualizaban esa otra realidad de la comunicación. Es interesante considerar esto a modo de cierre, maestra. No, definitivamente. Estos años, desde que el hombre pisó la luna a la fecha, han sido, tecnológicamente hablando, pues se ha avanzado bastante. Claro que no como se pensaba, ¿verdad? Que iban a haber carros voladores y estas cosas. Más sin embargo, las comunicaciones han avanzado muchísimo. Nunca soñamos con tener un celular en las manos, con podernos comunicar a otros países y ver la cara de las personas en una computadora y escuchar su voz. Es algo grandioso. Yo me acuerdo que nosotros escuchábamos por la radio los programas de Calimán. ¿Cuál otro era? Las aventuras del zorro sí, otros superhéroes como el llanero solitario y así, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo una época de grandes avances tecnológicos que ni en sueños podría yo haber pensado que íbamos a ver algo tan grande como te comento, ¿verdad? De ver en una computadora las caras de las personas, escuchar su voz, en los teléfonos celulares, podernos comunicar a otros países en el instante. No, es algo que yo agradezco al Señor que me ha dejado vivir para admirarme de estos avances tan grandiosos. Muy importante hacer esta referencia, que en este espacio Conócete a ti mismo, espacio cultural, pero donde también pues es importante reconocer pues al creador de todo, ¿no? Lo que nos rodea, que nos ha dado la vida, que nos permite estar aquí con ustedes al aire y pues que nos da la oportunidad de revivir estos momentos en la experiencia muy personal de la maestra Alba. Pues interesante que también ustedes, de aquellos que nos estén escuchando y les haya tocado la fortuna de vivir este momento, este acontecimiento tan singular, pues puedan expresar también su opinión a través de esta plataforma podcast, donde escuchan el programa, también a través de Facebook, comenten, en Twitter también nos pueden encontrar
todos nuestros contenidos en la página web. Ahí estará también la liga de este programa para que comenten, para que pues hagan valer su opinión, compartan también su experiencia, que es de lo que se trata. Maestra Alba, muchísimas gracias de nuevo. ¿Algo que quiera decir para concluir? Pues al contrario, te agradezco mucho la invitación y yo me gustaría decirles a los jóvenes de la actualidad que son muy afortunados de vivir unos tiempos como estos en los que pues las comunicaciones están tan avanzadas y ellos pueden tener mucho de dónde sacar información. Entonces pues eso lo deben de valorar, pero también que valoren el hecho de tener comunicación con nuestros seres queridos, o sea, que se esfuercen porque la tecnología no los absorba, que ellos puedan tener comunicación con su familia, dejando un poquito atrás los celulares, que no es que ahorita yo veo a los jóvenes como que utilizan demasiado el celular. Entonces es bueno que sí, y la tecnología nos ayuda demasiado, ¿no? Pero que no por esto dejen de largo el comunicarse con sus padres cara a cara o con sus amigos, que dejen espacio para eso, que no se dejen absorber. Pues gracias, eso es lo que yo les comparto y agradezco mucho la invitación. Gracias, maestra Alba, por esta reflexión final que a modo de colofón usted nos comparte. Importante también saber que la tecnología no lo es todo, que sí nos puede llevar a perspectivas o a cimas, por decirlo de alguna manera, o metas inimaginables, y nos puede ayudar mucho como seres humanos para dar pues grandes pasos en nuestro desarrollo personal, como sociedad también, como mundo también, por hablar del caso de la llegada del hombre a la luna. Ojalá se repitiera esta hazaña. Dicen por ahí algunos estudiosos o investigadores que pues no se ha vuelto a dar un retorno del hombre a la luna porque hay ciertas condiciones en el espacio que no lo permiten. Se habla de pues que la falta de gravedad propicia ciertas alteraciones en el cuerpo humano, alteraciones graves que también pues pueden suscitar trastornos o enfermedades. Y bien, pues ahí está esa consideración o esa teoría, que no sé si ha sido del todo aprobada o del todo refutada, pero bueno, ahí está también para que lo discutan ustedes quienes nos están escuchando. Agradecerles su atención, amigos de Conócete a ti mismo. Reitero, no duden en compartir el podcast, en comentarlo. Y bien, pues con esto nos despedimos. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.